Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Pepe Mel era el entrenador de la Almería en la temporada 2023-2024 y entrevistado en la cadena SER Guipúzcoa recordó que una década antes estuvo a punto de convertirse en entrenador de la Real Sociedad. Tenía la maleta preparada y a mi segundo entrenador y al preparador físico montados en el coche, pero Mois dijo sí y yo no pude entrenar a la Real, y es la espina más grande que tengo en el mundo del fútbol. Desde entonces veo con otros ojos a la Real, me gusta mucho seguirle, me gusta cómo juega y cómo anima esa afición. Y estoy orgulloso de que un club tan grande se fijara en mí en un momento, aunque luego no se concretara. Es uno de los equipos históricos de nuestro fútbol, explicó. Y sí, es cierto, Pepe Mel estuvo muy cerca de relevar a Yagoba Arrasate en la temporada 2014-2015 cuando este fue destituido después de perder en Anoeta la Real contra el Málaga y caer a la penúltima posición de la tabla con apenas 6 puntos en 10 jornadas. El equipo Churiurdin, desde el principio, tuvo claro que no tenía prisa en elegir sustituto, aunque eso supusiera que el entonces técnico del filial, Asier Santana, tuviera que sentarse en el banquillo de Anoeta para enfrentarse a un Atlético de Madrid que era tercero en la tabla, solo un punto por debajo del líder, el Real Madrid. La Real ganó ese partido, y Santana el efímero se convirtió en el único técnico que puede presumir de haber ganado todos los partidos que dirigió al equipo, pero esa es otra historia. Los rumores, más o menos fundados, decían que el sustituto de Arrasate iba a salir de la dupla formada por Pepe Mel y David Moyes. Del escocés se destacaba no solo su alto perfil, su último club había sido nada menos que el Manchester United, y conocía a Anoeta de su visita en Champions de la campaña anterior. Convencía además el trabajo de cantera que había realizado en el Everton, el equipo que le catapultó a la fama. Mel, en cambio, era un entrenador más accesible, con amplia experiencia en primera y segunda división, y con su entonces reciente y exitoso paso por el Betis, al que condujo primero a la máxima categoría del fútbol español y después a clasificarse para la Europa League. Mel, sin equipo, esperaba la llamada de la Real y su perfil gustaba mucho en el Consejo de Administración, a decir de lo que se publicaba en la prensa de aquellos días. Los rumores, de hecho, ampliaban más la lista de posibles técnicos, pero todos apuntaban a un perfil más cercano al de Moyes que al del madrileño. Así, sonaron Thomas Tuchel, técnico entonces del Mainz 05 y al parecer el favorito del director deportivo Churiurdin, Loren. Alejandro Sabella, seleccionador argentino en el Mundial que se celebró en Brasil en 2014, en el que perdió la final contra Alemania, o Paulo Bento, también ex seleccionador, aunque de su país, Portugal. Sabella se descartó públicamente nada más salir su nombre en esa lista. Recibió una comunicación a través de mi representante, pero la realidad es que ahora mismo tengo muchos compromisos aquí y quiero descansar un poco más. Estoy muy agradecido por el interés de la Real Sociedad, muy agradecido, porque siempre ha sido una gran ilusión ir a España, pero todavía me parece que necesito recobrar energías luego de 3 años tan exigentes, dijo el argentino en declaraciones a la cadena COPE. Lo que sí se decía entonces es que la Real tenía a Mel en la recámara desde el convencimiento de que el acuerdo con el técnico madrileño se podría cerrar en muy poco tiempo, pero que se estaba intentando cerrar a Moyes. Joaquín Aperribay, presidente realista, confirmó que la Real había hablado con 4 entrenadores, pero sin decir ninguno de los nombres. Estamos tratando de conocer bien a las 4 personas para que se adapten bien a la Real, que tengan conocimiento y respeto a la primera plantilla, a la economía del club y a la filosofía, explicarles lo que supone la Real en Guipúzcoa, que lo acepten y se comprometan a trabajar con ello, dijo Aperribay. Desde luego, Mel tenía conocimiento directo de la Real por sus enfrentamientos con el equipo Churiurdin desde el banquillo del Betis. En la última temporada en la que se vieron las caras con el madrileño entrenando, la 2012-2013, el equipo hispalense ganó 2-0 en el Benito Villamarín y empató a 3 en Anoeta, después de ponerse 0-2 y recuperándose del golpe de ver cómo la Real le había dado la vuelta al marcador. Philippe Montanier, entonces técnico de la Real, dijo aquel día que el Betis ha sido el mejor rival que ha pasado por Anoeta después del Barça. Y en estas se sumó un nuevo nombre a la lista de candidatos, el de Rémi Gard, exentrenador del Olympique de Lyon, con el que se buscaría continuar la senda francesa de Reynald Denouet o el mencionado Montanier. La intención de la Real era presentar al nuevo técnico después del partido contra el Atlético, aprovechando que había un parón liguero para que el entrenador tuviera tiempo de conocer a su plantilla e implantar sus métodos. Según se apuntaba antes de ese partido, se dio a Moyes un ultimátum ante sus dudas por la propuesta económica del club realista, obviamente muy por debajo de los emolumentos que el escocés ganaba en el Manchester United. Si no aceptaba,
Mel era el escogido. Ninguno de los dos estuvo en Anoeta viendo el partido contra el Atlético. Mel pasó el día en su domicilio de Sevilla, aunque a buen seguro viera el encuentro. Pero Moyes finalmente dio una respuesta afirmativa a la Real y se convirtió en su nuevo técnico. Durante el día parecía que ese no iba a ser el desenlace porque el ex del United no lo tenía del todo claro por algún problema familiar y, según dijo la BBC, porque no quería encadenar un nuevo fracaso en su historial tras el de Manchester, donde solo estuvo 9 meses y no consiguió convertirse en el sucesor de Alex Ferguson que muchos esperaban. No hay que olvidar que cuando Moyes aterriza en Donostia, la Real estaba en puestos de descenso y el riesgo para el técnico era palpable. Por tanto, Mel se quedó a una respuesta de Moyes de convertirse en el entrenador de la Real, pero enseguida encontró equipo. Si el tren de la Real se le escapó el 10 de noviembre, el 14 de diciembre se anunció su nombre para hacerse cargo en Inglaterra del West Bromwich Albion. Su director deportivo, Richard Garlick, se deshacía en elogios hacia el madrileño. Pepe era uno de los más fuertes candidatos al puesto por sus impresionantes logros, y acabó siendo nuestra opción número uno. Es un entrenador que mira hacia adelante y es reconocido por su estilo atractivo y positivo de jugar al fútbol, decía. Ni Moyes en la Real ni Mel en Inglaterra consiguieron hacer mucha más carrera en sus respectivos equipos, a pesar de lograr los objetivos iniciales que se les marcaron, lograr la permanencia en sus respectivas ligas. Mel llevó al West Brom a la 17ª posición, con 3 puntos por encima del descenso, y la marcha del entrenador se produjo de mutuo acuerdo. La Real de Moyes acabó la liga en 12ª posición, con 11 puntos sobre el descenso, pero en su segunda temporada, un día después de cumplir un año al frente de la Real, fue destituido, siendo 16º, con solo 9 puntos en 11 partidos. Mel, todo un señor del fútbol, quiso utilizar Twitter para dar las gracias por el cariño mostrado por la afición realista en un gesto poco habitual en este tipo de procesos de selección de un entrenador. Gracias a la afición de la Real Sociedad por el cariño mostrado. Mucha suerte en el futuro. Algún día nos encontraremos, fue el mensaje que publicó en esa red social. Y una curiosidad más. Ese ayudante que Pepe Mel decía tener ya montado en el coche para viajar a Donostia no era otro que Roberto Ríos, exjugador tanto del Betis como del Athletic.